Hola y bienvenido a este taller, a esta sesión en la que hablaremos sobre la técnica del Assessment Center. Técnica magnífica y buenísima para hacer tanto reclutamiento y selección de personal con candidatos que son de fuera de tu organización, como si quieres hacer procesos de desarrollo de personal que ya tengas en tu organización a través de un plan de sucesión, un plan de carrera. Esta técnica es muy utilizada y es magnífica porque, a diferencia de las otras técnicas de reclutamiento, se ve al candidato en otras condiciones o en otras situaciones. Durante el Assessment Center puedes ver a tu candidato o a tu empleado que quieres promocionar, lo puedes ver in situ, en el lugar, en la situación donde realizará la actividad y que por lo tanto puedes medirlo de manera más práctica. Mi nombre es Tulio Magaña y lo que te compartiré en esta sesión es producto del trabajo nuestro en realizando procesos de Assessment Center en diferentes organizaciones. En esta sesión de hoy veremos la descripción de la técnica del Assessment Center. Vas a conocer de qué se trata la técnica del Assessment Center. Y en una siguiente sesión, en un próximo video, que ya está listo, podrás ver cómo se implementa, cómo se realiza, paso a paso. Entonces, comencemos. Puedes ver también abajo de la descripción de esta sesión un par de instrumentos o herramientas que podrán servirte para ejecutarla y para implementarla. Bien, la técnica del Assessment Center es, primero, lo que hay que decir es que es una técnica de evaluación del potencial mediante ejercicios y una serie de prácticas que se realizan durante el proceso. Aquí puedes ver en esta fotografía unas personas que están trabajando juntas. Probablemente todos aquí son candidatos a la misma plaza y hay uno o dos evaluadores. El participante debe actuar, fíjate, y esto es lo interesante de la técnica, el participante debe actuar tal como lo haría en su trabajo para después en su empresa transferir estas situaciones a procesos de planeación y desarrollo dentro de ella. Se suele evaluar a varios candidatos en forma grupal y se los ubica en una situación idéntica, es decir, que nadie tenga ventaja sobre otros. Se les advierten las mismas posibilidades y dentro de un marco de tiempo controlado y preciso. El tiempo de duración de la técnica puede variar. Ya vamos a hablar sobre el tiempo. Aquí está, es de acuerdo a una finalidad. Puede durar varios, incluso días. Normalmente nosotros, como manejamos la técnica, es de 3 horas o 4 horas. Ha habido ocasiones en las que la manejamos de 5 horas o de un día completo, pero no solemos hacer Assessment Center de más de un día. Luego los resultados y notas de los evaluadores son analizados, discutidos e integrados en un comité de evaluación y suele realizarse en un centro especializado o cámara con espejo unidireccional. A lo mejor has visto tú ya de esos salones donde hay un espejo, pero detrás de ese espejo hay personas. Las personas del otro lado pueden verte, pero tú no las puedes ver a ellos. Eso es una cámara Gesell o una cámara con espejo unidireccional. Normalmente los evaluadores en un Assessment Center están del otro lado, donde los participantes o candidatos no te pueden ver, pero tú sí puedes verles a ellos. Lo único que no siempre en las empresas se cuenta con este tipo de cámara Gesell, entonces puede hacerse perfectamente en una sala normal. Y los evaluadores se colocan en una posición donde ellos no las estén viendo. Puede ser en las esquinas, siempre te verán, pero que no te estén viendo constantemente. Tú no podrías formar parte, por ejemplo, de esta misma mesa donde ellos están participando. ¿De qué se trata o cuáles son los supuestos básicos del Assessment Center? El Assessment Center evalúa al candidato no por su pasado, como en el caso de la evaluación del desempeño, sino en función del futuro. La evaluación del desempeño evalúa el pasado, pero el Assessment Center evalúa cómo se desempeñará el candidato o la persona en el futuro. Es posible identificar las exigencias de una tarea en términos de comportamiento y conductas precisas. El hecho es que cada uno de ellos puede actuar conforme a lo que en realidad hace sin darse cuenta. En el Assessment Center las personas actúan como son. No hay dónde perderse, actúan como son, no pueden fingir. Pueden comenzar fingiendo al principio, pero llega un momento en el que está diseñado el procedimiento de tal manera que no puedan fingir una conducta o un comportamiento o una habilidad que no tienen. El método procura obtener información sobre las posibilidades concretas de que un candidato haga uso de sus capacidades.
El candidato ya no debe comentar sus destrezas, sino más bien demostrarlas en acción. En una entrevista te las comentan, pero aquí no te las comentan, aquí te las ejecutan, las habilidades que tienen. Por lo tanto, es una técnica mucho más depurada y objetiva que las restantes técnicas, porque está midiendo al candidato, a la persona, en el lugar, en la situación. No hay intereses comunes ni opuestos con el evaluado. Ello descarta al jefe directo como evaluador de potencial. Normalmente el assessment center se realiza por una persona neutra. El director o el jefe de la plaza para la cual se está evaluando puede participar como evaluador, pero no necesariamente como un director de la técnica. ¿Quiénes participan? Los candidatos, los observadores y uno o dos consultores internos o externos. Puede haber personas, por ejemplo, si tú lo haces dentro de tu empresa, los observadores pueden ser los miembros del área dentro de la cual se está evaluando al personal, pero además tener a uno o dos de otra área como consultores, internos o externos. Esta técnica es interesante porque comenzó a utilizarse en las empresas europeas y norteamericanas en la década de los 80. Los primeros desarrollos del Assessment Center están vinculados a necesidades militares, porque si faltaba, como estaban en guerra, entonces había varias bajas de soldados, de sargentos, etc. Entonces, incluso de capitanes. Había que escogerlos de inmediato y había que tomar decisiones de sustitución inmediatamente. Eso se hacía mediante esta técnica del Assessment Center. O sea que no surgió en el contexto organizacional, sino que surgió en el contexto militar, pero la estamos utilizando mucho en el contexto organizacional. Aquí dice que se daba la vacante, entonces se les ponían en situaciones de guerra, ante un enemigo, ante una granada, ante una bomba o ante una emboscada. Y entonces ellos tenían que definir juntos cómo solventar esa situación. Lo hacían primero mediante un mapeo, mediante una descripción en un papel y luego la ejecutaban. Y así era como se decidía quiénes eran los, digamos, los más expertos o los que tenían las competencias más desarrolladas para ascender a puestos jerárquicos militares de mayor nivel. Luego se utilizó en la empresa, en universidades, etc. ¿Cuáles son los usos que tiene el Assessment Center? Primero, para un proyecto personal que quiere hacer la persona en el futuro, para selección y reclutamiento, para planificación de carrera y promociones, para medición del potencial de gestión actual, para identificación de necesidades de capacitación y desarrollo también se utiliza Assessment Center, para identificar en qué áreas hay que capacitar, en qué competencias hay brechas. Y también sirve para evaluar el desempeño de habilidades gerenciales. Las ventajas principales es que es eficaz para la identificación de competencias. Los criterios de evaluación son objetivos porque la persona está ejecutando situaciones reales. En algunas ocasiones pueden ser ficticias, pero el momento ficticio le sirve al candidato para ponerse en una situación como si fuera real y para tú poderle evaluar ante una situación que podría ser real. Los ejercicios utilizados en el centro de evaluación son similares al mundo que se quiere pronosticar. Obviamente, si tú estás contratando o queriendo contratar candidatos para un área de operaciones, los ejercicios o simulaciones que les vas a poner son de operaciones. Si lo quieres contratar para comunicaciones, vas a plantear problemas o situaciones comunicacionales que los candidatos deberán solucionar. Todo tiene que ver con el tema, con las competencias generales y técnicas que necesitamos en esa área donde estamos evaluando, para la cual estamos evaluando. La evaluación final no queda a criterio de una sola persona, sino que queda por consenso. Por eso es que debe haber más de un evaluador. Normalmente trabajamos con 3 evaluadores y 2 observadores, entonces vienen a ser como 4 o 5 en total. Los ejercicios están estandarizados para poder hacer juicios comparativos, de tal manera que tú puedas comparar. Tú vas chequeando las competencias de todos los candidatos y candidatas y luego al final puedes comparar cómo se desempeñó uno por cómo se desempeñó otro. Normalmente después de un Assessment Center es bastante fácil definirse por el candidato y decir, este fue el candidato que mostró mejor desempeño. Los asesores por lo general no conocen personalmente a los candidatos, garantizando la imparcialidad. Es decir, quienes manejen un Assessment Center es mejor que no conozcan a los candidatos. El jefe inmediato de la plaza a contratar tiene una participación activa en el proceso como evaluador.
no necesariamente como director o como moderador del assessment, pero sí como evaluador. Los evaluadores no tienen interrupciones. Su atención está en la conducta del candidato. Es decir, si tú vas a ser evaluador o vas a poner evaluadores, que se dediquen las 4 horas o 5 horas a eso, que no se distraigan, para que puedan evaluar bien. El Assessment Center permite que se ahorre tiempo y dinero combinando la evaluación y desarrollo en el mismo procedimiento. O sea que en la misma mañana puedes tú evaluar a 8 candidatos, por ejemplo, 7, 6 candidatos. La participación en el programa constituye una experiencia de aprendizaje extremadamente poderosa, tanto para ustedes, para ti y tu equipo que lo organizará, como para los evaluadores. La aceptación por la gerencia es elevada, debido a que el centro de evaluación muestra validez y tiene sentido para la dirección. Centro de evaluación es el nombre en español de Assessment Center. Entonces, es una práctica muy, muy valorada y muy bien vista por parte de los gerentes, tanto de talento humano como por directivos generales de las organizaciones. Reduce tiempo porque también las horas laborales, reduce el tiempo de las horas laborales de entrevista. Si tú quieres hacer Assessment Center en lugar de entrevista, puedes sustituir el Assessment Center por la entrevista. Y la comparación es bastante objetiva porque los has comparado ejecutándose. No ves si te han caído bien, si no te han caído bien, si te parece simpático, agradable o desagradable la persona, sino que lo que ves es el comportamiento, la ejecución de la persona, tanto de competencias blandas como de competencias hard, competencias técnicas. Es una oportunidad de aprendizaje para los evaluadores porque mejora las habilidades del evaluador para conducir entrevistas y hacer observaciones. Te sirve a ti. Aumenta la apreciación de las dinámicas de grupo y de los estilos de liderazgo. Fortalece tus habilidades directivas mediante el trabajo repetido con casos de problemas en básquet y en otras simulaciones. Son ejercicios de simulación. También te sirve para el desarrollo de tu vocabulario, de un vocabulario más preciso con el cual describir el comportamiento. Tiene sí algunas desventajas. Veamos algunas desventajas que puede tener el Assessment Center. El costo puede ser elevado. Cuanto mayor sea la cantidad de candidatos entre los cuales se reparten los costos, menor será el valor por candidato. Los costos se minimizan cuando se toman en cuenta los beneficios, eso sí. Y cuando involucras a personas internas de tu empresa. Si todo lo hace por consultoría, ahí sí te puede costar un poco más. La subjetividad siempre existe. Aunque sí es un proceso más objetivo que otros, pero siempre hay subjetividad porque puede haber prejuicios e ideas preformadas, no permitiendo que seamos objetivos y las decisiones podrían ser distorsionadas. Hay que entrenar. Esto no es como una entrevista. Participar en una entrevista puede ser más fácil y más obvio, más natural, más intuitivo. En cambio, para participar en un Assessment Center hay que estar bien entrenado y hay que entrenar bien a quienes van a participar como evaluadores o observadores o consultores en el proceso del Assessment Center. También una desventaja es que la situación es parecida pero no real. En un Assessment Center no se pone nunca una situación real porque no puedes tú ventilar con un grupo de personas situaciones reales. Entonces, normalmente son hipotéticas. Sin embargo, están relacionadas con la realidad. La combinación de conductas relevantes con conductas irrelevantes. Puede ser que se combine dentro de lo que estás evaluando conductas que sean importantes con conductas menos importantes, pero esta desventaja puede corregirse estableciendo ponderaciones. Claro, le vas a dar más peso a las relevantes y menos peso a las irrelevantes. Vamos a comparar con otros procesos de selección. Por ejemplo, veamos con los tests y con las entrevistas. El test, el Assessment Center está basado en dimensiones. El test suelen ser diseñados para medir dimensiones específicas. Y la entrevista es un listado de dimensiones que suele ser incompleto. La verdad es que el Assessment Center no debería de ser la única técnica que utilices para reclutamiento y selección o para promoción y desarrollo de carrera en una organización. Pero sí la puedes combinar con test y con entrevistas. En el Assessment Center, la aceptación por parte de los gerentes de línea a partir de su participación en la selección de criterios y observación de la actividad.
mientras que en los test lo que se ven son las dificultades por parte de los usuarios. Los gerentes suelen considerar que las entrevistas son subjetivas, en el caso de las entrevistas. En el caso del Assessment Center se desarrollan diferentes actividades. El participante es observado. En los tests, no todos los tests son iguales, miden generalmente habilidades cognitivas, no habilidades prácticas. Y en las entrevistas es un ejercicio unipersonal, es decir, solamente con una persona. En cambio, los tests y el Assessment Center puede ser grupal. Porque cuando la entrevista es grupal, ya prácticamente estamos hablando de un Assessment Center. Cuando la entrevista es persona a persona, es unipersonal. Participan observadores de la línea, especialmente entrenados. Los test son administrados por psicólogos y las entrevistas son, no necesariamente siempre tienen el entrenamiento adecuado. Otras diferencias es que los observadores se ubican jerárquicamente en el Assessment Center. En los test el evaluador no tiene relación jerárquica porque es un psicólogo. Y en las entrevistas pueden o no conocer la tarea de la que se trata. También en el Assessment Center, la observación de conductas en situaciones simuladas por parte de varios evaluadores es lo que se da. En un test, los candidatos tienden a responder lo que entienden o lo que más les conviene. Es decir, un test podría llegar más fácilmente a ser manipulable que un Assessment Center. En una entrevista, lo que el candidato diga acerca de lo que ha hecho o pudiera hacer está casi que predeterminado. En el Assessment Center existe un método formal para evaluar las conductas observadas. En los tests, los métodos formales para la recolección de datos y su evaluación. Y en la entrevista no siempre se utilizan métodos formales para la evaluación. Hay otras diferencias como que se obtiene mucha información sobre diversas dimensiones, el método del Assessment Center es fácilmente comprendido y la devolución al participante es relativamente sencilla y forma parte de la técnica. Casi que siempre la devolución, es decir, el feedback se le da al candidato durante la sesión del Assessment Center o incluso entre ellos mismos, entre los mismos candidatos se dan feedback, lo cual no ocurre en test ni en entrevistas individuales. Y esta es la técnica del Assessment Center descrita. En una sesión próxima que ya existe, ya la puedes encontrar, vas a ver cómo ejecutarla, los pasos para realizar un taller o una sesión de Assessment Center. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta sesión y te deseo mucho éxito aplicando la técnica del Assessment Center en tu organización. Puedes ver algunas herramientas abajo en la descripción de esta sesión, en este video, y te deseo que lo apliques súper bien. El video de cómo ejecutarla y de los pasos para ejecutar el Assessment Center te servirá para identificar paso a paso cómo realizarlo. Nos vemos en esa sesión, nos vemos en ese taller y en cualquier taller relacionado con la gestión del talento. Hasta pronto.